voy a hacer un video para ustedes titulado ¿Por qué hoy en Chile no existen partidos patriotas después que se disolvió el Partido Nacional? Como ustedes deben saber, yo he hecho bastantes videos en mi canal para tratar de explicar la situación del patriotismo que hay en Chile, la situación desmedrada en que se encuentra, incluso respecto a los países de Europa. Y esto llama la atención porque Chile ha tenido el ataque más grande en contra del patriotismo durante los 32 años del contubernio, pero Europa lo viene recibiendo desde el año 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, como voy a explicar más adelante, se ha producido un renacimiento de las fuerzas patrióticas y patriotas en forma impresionante. ¿Y por qué acá no tenemos nada de eso? Eso, digamos, explica muchas de las causas del deterioro que sufre Chile, porque está unido el tema de que el país no tenga patriotas o no tenga patriotismo con el hecho de que el país esté entregado a las Naciones Unidas, al globalismo, etcétera, etcétera. La destrucción del patriotismo se inició, para mí, en el año 1990, cuando asumió el contubernio neoliberal marxista el poder. Dentro de las características de este periodo está que la educación se ha entregado completamente a los profesores marxistas. Y eso no es tema de ningún partido político. Por lo tanto, la responsabilidad recae no solamente en la izquierda, sino que también en la derecha, que han sido los que han gobernado durante estos 32 años, ¿verdad? Y sucede que en este periodo se incorporó a la opinión pública nacional todas las ideas que van en contra de los principios Dios, patria y familia. Se trajo a las Naciones Unidas, que ahora es un actor principal en el quehacer interno político chileno, el globalismo, y quiero poner el acento en la derecha, porque el marxismo dejémoslo aparte para que no nos confundamos. El tema que nos preocupa a nosotros es el sector que supuestamente tenía la obligación de defender a la nación. Se trajo también la ideología de género, en fin, todo lo que produce en lo que llaman algunos intelectuales en Europa el occidente sodomita. Y eso obviamente que produjo un deterioro que voy a explicar a continuación. Los resultados de esta descomposición tienen que ver primero en el plano del orden público. Porque cuando se deteriora el orden público en un país, no es solamente por un problema que ocurre a nivel de la infraestructura, usando el término de Carlos Marx, que es las relaciones de producción, pero yo no lo estoy usando en ese sentido, sino que digamos lo que ocurre en la calle, así lo voy a decir. Y simultáneamente eso repercute en la superestructura, que es el conjunto de instituciones, sobre todo las que tienen la obligación de resguardar el orden público. ¿Cómo no va a ser grave, estimada amiga y amigo, lo que ocurre en Chile? Fíjese, hay una invasión diaria y continua de seres de luz, sin ninguna, no hablemos respuesta del Estado, sino que sin ninguna reacción. Esto, como le digo, me lleva siempre a mí a pensar de que cuando uno habla de política en Chile tiene que usar categorías de carácter psiquiátrico. Porque esto es demencia cognitiva o es un cinismo criminal de parte de la clase política. Luego está una delincuencia que asesina día a día a los chilenos como a patos. Eso tampoco provoca una reacción, salvo comentarios aislados, esporádicos y pasajeros de uno u otro y que de pronto se olvida del tema y no se habla más. Es como, digamos, como una especie de enfermedad cíclica que aparece, desaparece, pero resulta que los asesinatos ocurren todos los días. Por ejemplo, ahora está a punto de fallecer el carabinero que le pegaron con un fierro en la cara en San Antonio. Hay 13
extranjeros, le dice la prensa, 13 seres de luz detenidos en Puerto Montt por haber agredido a 6 carabineros, y en Iquique otros seres de luz entraron a una parcela, amarraron a los padres y violaron a la hija de 21 años. Esto es lo que ocurre ahora, pero todos los días es lo mismo. Y esto, fíjese, tampoco convence al botópata de derecha de que algo malo está andando o está funcionando o algo no está funcionando. Sigamos. Después, el narcotráfico controla todas las poblaciones, incluso a distintos sectores de la política, como hemos sabido en el último tiempo. Luego están las bandas internacionales de crimen organizado operando en Chile, que eso tampoco lo consideran un peligro de seguridad nacional. Es como un comentario, digamos, al margen que se da en la televisión o en algunos diarios, más bien para crear alarmismo, pero que no se enfrenta al problema, ni menos se va a las causas. Después, fíjese, está el terrorismo mapuche, que ya, digamos, es casi como le cuento el lobo, que el lobo viene, bueno, y cuando vino ya nadie creía, bueno. Después están las tomas de terreno y propiedades. Por ejemplo, la autopista del Sol, que va de Santiago hacia la costa, en todo el tramo que va de la salida de Santiago hasta Maipú y hasta Rinconada Maipú, está tomado en ambos lados de la carretera. Lo mismo pasa con la comuna de Lampa, en que se han tomado desde el llano hasta los cerros, han construido una especie de favelas de Río Janeiro en Lampa. Y está el tema del vertedero Los Errázuriz, que era el basural de Santiago, que hoy por hoy está habitado por 10.000 personas, y eso ni al alcalde de Cerrillo le produce algún insomnio de alguna noche. O sea, el tema es hacerse el tonto, por no decir una palabra más grosera, chilena. Y tenemos por otro lado que el Estado, el que estuvo en la platea de la parada militar en el Parque O'Higgins, toda la élite política, militar, policial, judicial estaba ahí, y todos esos son derrotados todos los días. Si un entrenador de fútbol es derrotado todos los fines de semana, es despedido, pero estos señores no son ni despedidos ni renuncian. Todo esto es producto del contubernio, por eso que lo estoy enumerando. Sigamos. En el plano de los valores, Chile tiene hoy, fíjese, la mayor cantidad de antipatriotas, de ateos, de marxistas y de alienígenas culturales, como dijo Orlando Sáez. ¿Cómo puede ser viable un país o una democracia con ese tipo de gente? Pero esto lo ha producido contubernio. Esto no llegó de una nave espacial. Después, fíjese, está la educación en manos de profesores marxistas hace 40 años, y me da la impresión que soy el único o el primero que lo puse sobre el tablero. Pero eso no ha sido modificado ni siquiera, digamos, como una especie de futuro proyecto de ley. Después está el avance imparable de todas las parafilias, por distintos lados. O sea, no hay día en que no se aprueba una ley que le dice vamos adelante. Por ejemplo, ahora se está proponiendo la aprobación del incesto. Y también está a punto de salir la modificación del artículo 365 del Código Penal, que es el sueño de muchos parafílicos, que consiste en que, siendo un adulto o un viejo, poder tener relaciones con niños de 14 y 18 años. Es el sueño del pibe para cualquier parafílico de esa tendencia. Eso lo van a legalizar. Ya fue aprobado por el Senado, ahora pasa a la comisión mixta. Gente, acabo de salir de acá del metro, puta, bacán salir de acá del metro, weón. Fue una travesía total, una odisea total, weón. Salir de acá del metro, weón. Cache, degenerado de mierda, weón. Un cabro de como 20 años besando a un cabro chico de 14 años, weón, 13. Puta la weá. Después, fíjese usted, la ideología de género,
con sus características que conocemos, que son el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, el cambio de sexo para niños de 14 años y la educación sexual para infantes, en que les enseñan a cómo homosexualizarse. Eso tampoco produce escándalo, especialmente entre los botópatas de derecha. Y todo esto fue aprobado durante el gobierno de Piñera con la derecha. No insulte tanto, estimada amiga, amigo, a Piñera, porque no fue Piñera exclusivamente, fue junto con Chile Vamos. Después, fíjense, el marxismo y el neoliberalismo condujeron a Chile a un estado de anomia, que es el actual, a ser un estado fallido, a la descomposición de todas las instituciones. Las instituciones no funcionan, no prestan servicios, no cumplen el rol para el cual existen. Basta ver lo que pasa con la policía, con el Ministerio Público y el Poder Judicial frente a la delincuencia. Es un chiste. Y esta es la peor crisis que ha tenido Chile en su historia. Eso, partamos de ahí, por favor, porque si no el análisis de este video carece totalmente de sentido. La estrategia de la derecha durante estos 32 años y ahora es no enfrentar ni enunciar a los marxistas. Por eso que no se mete en estos temas que acabo yo de mencionar. Y practica una política entreguista basada en el diálogo, el consenso y los acuerdos con los líderes de esa ideología. ¿De cuál ideología? Que es la principal enemiga del patriotismo. La alianza entre la derecha y la izquierda se vio claramente, nítidamente y flagrantemente cuando se produjo el plebiscito de entrada y toda la izquierda votó a prueba y mayoritariamente la derecha votó a prueba. Y ahora nuevamente están trabajando en conjunto para robarse el triunfo del rechazo y echar a caminar el proceso que nos lleve a una nueva constitución marxista, neomarxista, globalista. En Chile, por lo tanto, no existen partidos patriotas por la destrucción del patriotismo a nivel educativo, a nivel político, a nivel cultural. No hay ninguna expresión de patriotismo a nivel cultural, a nivel de las artes, a nivel de la televisión. Y lo que dio como resultado, lo que yo he señalado, que la población es marxista o es neoliberal y coinciden en muchísimas cosas. Por ejemplo, en impulsar el occidente sodomita, en impulsar el occidente globalista, en eso coinciden. Y eso lleva aparejado la invasión de seres de luz, ¿no es cierto? El premio a los parafílicos, etc. Y todo esto no produce ningún rechazo en la población. Al contrario, la población, digamos, se deleita viendo los canales libertarios que le van contando el mito fundacional, cuando ellos impusieron el modelo. Y entonces eso fue tan fantástico que fue algo perfecto. Y esa perfección del mito fundacional del neoliberalismo se traspasa por transferencia en mayor o menor grado a todos los líderes por los cuales ellos votan, pues. Ellos, por supuesto que consideran fruto de una absoluta perfección y casi, digamos, como una especie de divinización de los personajes porque no le encuentran ningún defecto a Vigi, a Lavín, a Piñera, a Kast, y agreguemos los probables candidatos Matei, muy joven, como comprenderá, Marinovich, Piñera, dicho con todas sus letras que sí o sí se va a presentar, y en fin. Entonces sucede que dentro de este cuadro tenemos que la otra causa de la descomposición del patriotismo es la frase que dijo el diputado del Partido Nacional
en el Partido Nacional, Fernando Maturana, que dijo que una de las causas de que el patriotismo no surgía en Chile es porque estaba lleno de locos. No lo dijo en un sentido técnico, como que traigamos un manual de psiquiatría, entonces busca la tipificación. Estaba diciendo como tipos fuera de lo común, estrambótico, extraño o alucinado. Le voy a hacer un pequeño recuento, porque fíjese que la mayor parte de la población chilena es de centro izquierda. Imagínense la imagen que transmiten estos personajes, que parecen algunos personajes de circo, cuando utilizan la palabra nacionalista y hacen cosas, o patriota, que son la antítesis del patriotismo chileno, que es Diego Portales y los conceptos Dios, patria y familia. Eso es bastante simple. Por ejemplo, hay pseudo patriotas neoliberales. Todos los neoliberales se autoconsideran patriotas y se autodeclaran patriotas. Y los canales liberales son todos patriotas hoy por hoy. Como si esta ideología globalista, economicista y atea, que en 50 años destruyó el patriotismo, fuera compatible con el patriotismo. Esto es toda la derecha chilena. Hay pseudopatriotas de la tercera posición que jamás ha existido en Chile y jamás existirá, que postulan, fíjese, la existencia de mapuches rubios y de ojos azules, porque serían vikingos. Y estos apoyaron el apruebo en el plebiscito de entrada. Hay pseudopatriotas que se declaran paganos, recordemos que el patriotismo chileno es cristiano, y que hacen colectas públicas en su beneficio mientras adulan, mediante la falsedad por ocultación a su público neoliberal que lo financia, las fallas del modelo, al que no tocan ni con el pétalo de una rosa. Hay pseudo-patriotas pro-judíos, como si el judaísmo tuviera algo que ver con el patriotismo chileno y la historia de Chile. Estos son prácticamente todos los libertarios. Hay pseudopatriotas pro ideología de género, aquí cae Piñera y Chile Vamos, matrimonio homosexual, educación sexual para niños, adopción de niños por parejas homosexuales, cambio de sexo para niños, siendo que el patriotismo es un defensor del orden natural y de la familia natural. Hay pseudopatriotas pro seres de luz y fronteras abiertas, todos los neoliberales, bajo el concepto de que debe haber un libre movimiento de capitales y de personas, como si fuera compatible el patriotismo con una invasión que destruye la identidad histórica, cultural y racial de los países, sobre todo de Chile. Hay pseudopatriotas que visitan Cuba, donde le rendían homenaje a Fidel Castro, el mayor enemigo que ha tenido Chile, me refiero a Piñera, Lavín y Alamán. Hay pseudopatriotas, estos digamos son los de la derecha, que son expertos en la estrategia de no enfrentar ni denunciar a los marxistas. Y esto, digamos, significa que ellos apoyan a la ideología marxista, que es la principal, por acción o por omisión, la principal enemiga del patriotismo. Después hay pseudopatriotas que son sirvientes de la ONU, de la Agenda 2030 y de la globalización, cuyo designio central es acabar con la nación y el patriotismo. Estos también son los patriotas de derecha. Hay pseudopatriotas que predican el esoterismo, las realidades y las dimensiones paralelas, la parapsicología, la telequinesis, el singapurismo y las conspiraciones, y que ocultan su identidad porque los poderes fácticos los van a eliminar como Abraham Lincoln, John Kennedy o Martin Luther King. O sea, aquí tenemos que hacernos cargo de las alucinaciones, del mesianismo y de la paranoia dentro de nuestro sector. Hay pseudopatriotas que promueven las bioideologías, el veganismo, el reiki, las flores de Bach, aromaterapia, biomagnetismo, piedras de jade, cuencos de cuarzo, hipoterapia, como si el patriotismo fuera compatible con las religiones New Age. Hay pseudopatriotas que rechazan el cristianismo y pretenden imponer una ideología que reemplace a la civilización occidental. Es un poquito
ambicioso el proyecto en Occidente, reemplazar el cristianismo, fíjese, y a Jesucristo por la adoración a los antiguos dioses nórdicos, la caridad cristiana por el belicismo y el culto a la muerte, y el sistema político por un régimen absolutista e impersonal. Fíjese, unipersonal. Fíjese que Diego Portales decía que el gobierno que él proponía debía ser fuerte e impersonal. Aquí es lo contrario, es unipersonal. Luego, todos estos patriotas de pacotilla que liquidan, arruinan y desprestigian la palabra patriotismo y la palabra nacionalismo, apoyan ideologías y religiones que son la antítesis del patriotismo y adoptan acciones que también contradicen totalmente los fundamentos Dios, patria y familia, o sufren de enfermedades mentales, digámoslo con todas sus letras. Y esta actuación de ellos para Chile es como abrir la caja de Pandora, estimadas amigas y amigos, la que cuando fue abierta, según cuenta la leyenda, escaparon de su interior todos los males que existen en el mundo. Definir el patriotismo chileno es simple. Es Diego Portales con su concepto de un gobierno fuerte e impersonal, un gobierno patriota, un gobierno que vela por los intereses nacionales, que resuelve los problemas de justicia social unificando a las clases y cuyos fundamentos son Dios, patria y familia, sin lo cual no hay nada de patriotismo que podamos hablar. El canal del Viejo de Historia realizó una encuesta interesante y lo felicito porque lo haya hecho, que se las voy a mencionar. Colocó 4 opciones válidas para que la gente votara y habían votado, cuando vi esto, más de 2.300 personas, lo cual es una muestra importante. Que la gente se definiera políticamente entre libertario, conservador, nacionalista o monárquico tradicionalista. Fíjese cuál fue el resultado. Esto va dirigido a un público que es el público que no es marxista, o sea, es un público de derecha, para que no empecemos con el enredo que aquí hubo marxistas colados, ¿no? Es una encuesta para la gente que sigue ese canal, que es un canal también libertario. Los libertarios obtuvieron el 56%, los conservadores el 27%, los nacionalistas el 11% y los monárquicos el 5%. Creo que esto resume toda la realidad de lo que es el patriotismo hoy en Chile. ¿Por qué? Porque fíjese que decir conservador hoy por hoy, que no existe el Partido Conservador desde el año 1966, es un eufemismo. ¿Por qué? Porque lo que podemos entender de quien se declara conservador es que es una persona, por ejemplo, que es católica o es evangélica y rechaza el aborto, a diferencia de los libertarios que son partidarios del aborto en su gran mayoría. Pero como no hay ninguna fuerza que los represente, esta gente vota junto con los libertarios por los candidatos libertarios. Entonces no tiene sentido hacer la separación del 56% de los libertarios con el 27% de los conservadores, porque son lo mismo en el punto de vista de las votaciones populares. Y sumado esos dos da 83%. Del sector que más o menos representa como el 50% de la población del país. 83% es casi un 100%. Los nacionalistas, por todas las razones que he expresado anteriormente, obtienen un 11%, que es nada, y los monárquicos un 5%, pero yo le puedo garantizar, estimada amiga, ese dicho chileno que a falta de pan, buenas son las tortas. Ellos, mientras esperan que se instaure en Chile una monarquía absoluta, ellos no tienen problema en comer tortas neoliberales, y entonces yo doy por hecho que ellos votan también junto con los conservadores por los neoliberales. Entonces es bueno que nosotros entendamos cuál es la situación que existe realmente en Chile.
Y el por qué no existen partidos patriotas, ni existe la posibilidad siquiera de plantearse la idea de constituir un partido patriota. Esto se lo he explicado en varios videos y se lo reitero. Y fíjense lo que pasa en Europa, como lo dije al principio de este video. Es impresionante. Fíjense que en Francia, hace ya 30 años o 40 años, existe ahora el movimiento que antes se llamaba Frente Nacional, no recuerdo exactamente el nombre que tiene con Marine Le Pen, pero no bajan del 45%. Aquí en Chile es 0% la representación política del patriotismo. Giorgia Meloni acaba de ganar con un 44% el poder ejecutivo en Italia. En el caso de España, Vox tiene un 15%, acá es un 0,0%. En el caso de Alemania, fíjense, el partido que podríamos llamar patriota obtiene un 10%. En el caso de Suecia, fue un golpe a la cátedra, sacó más del 20% el Partido Demócrata, así se llama el Partido Patriota, cansado ya de la inmigración. En Hungría, Víctor Orbán sacó hace poco 54%, y en Polonia el gobierno patriota obtuvo más del 41%. Fíjense a la distancia que estamos como Chile con estos países, siendo que estos países han sido bombardeados muchos más años que Chile con la ideología del occidente sodomita, con la ideología de la globalización y con las ideologías liberales, libertarias y todo lo demás, y las parafilias sexuales, y la homosexualización de los niños, y la educación para infantes. Toda esa pesadilla acá tiene campo libre, campo abierto, porque quienes deberían ser los opositores a ello, como sería supuestamente la derecha, ellos apoyan todo esto, expresa o tácitamente, por acción o por omisión, que da lo mismo. Entonces, al finalizar, les voy a presentar un trozo del discurso en castellano de Giorgia Meloni en Andalucía, en una concentración del partido Vox, en que creo, por lo menos en lo que a mí respecta, es la primera vez que escucho mencionar con la fuerza que ella lo hizo los conceptos de Dios, patria y familia en un dirigente político italiano. Y hago un llamado, estimadas amigas y amigos. Primero, tenemos claro que tenemos que seguir caminando sobre un camino de piedras. Segundo, mientras los botópatas de derecha no dejen de votar por los mismos que nos han llevado al apocalipsis, o sea, por los líderes de la derecha, no hay ninguna posibilidad de formar un partido patriota. Así que usted a lo menos plantéese la posibilidad de dejar de votar, excepto que haya plebiscitos constitucionales, como lo hice yo en los últimos años. Estimadas amigas y amigos, un gran abrazo y ¡viva Chile! Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía!